Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar entonces la clase número 6 de óptica no lineal. Ahí me preguntó Maxi si toda la semana que viene no hay clases. Sí, suspendemos las dos clases, la de martes y la de viernes. O sea que retomamos el lunes 28, creo que es. Perdón, el martes 29. Bueno, muy bien. Entonces, igual lo charlamos, pues, en la práctica después lo charlamos un poco mejor. Bien, entonces, a la clase pasada habíamos llegado a ver más o menos bastante, casi todo sobre la generación de segunda armónica en condiciones en que no había agotamiento del haz de entrada, y eso nos llevaba, digamos, porque habíamos hecho una especie de expresión perturbativa, y eso nos llevaba de alguna manera en la condición de phase matching, o si quieren phase matching perfecto, delta k igual a 0, nos llevaba a que, bueno, si el cristal era suficientemente largo, bueno, eso estaba en la intensidad, crecía como z cuadrado, o sea que podíamos poner un cristal súper grande, súper largo, y podíamos generar, bueno, muchísima segunda armónica, cosa que en algún momento cae esa aproximación, y hoy lo que vamos a ver un poco es la situación en que vamos a considerar que el haz de entrada justamente tiene agotamiento de la intensidad, o sea que va transfiriendo energía hacia la segunda armónica. Que eso, digamos, de nuevo, lo vuelvo a decir, lo habíamos discutido ya la clase pasada y también otras veces. Esto de cuál es la aproximación que ustedes aplican en la vida real tiene que ver con la situación particular, porque sabemos que la segunda armónica que se genera siempre va a ser de muy baja intensidad. Hoy vamos a hablar un poquito de la eficiencia de segunda armónica, pero si es muy poquito, la verdad es que la aproximación que vimos hasta la clase pasada está bien, digamos. Ahora, también es razonable pensar que si tenemos suficiente conversión, entonces, bueno, vamos a tener que empezar a ver cómo se agotan las de entrada. Y eso también en muchas situaciones es importante, por ejemplo, cuando pongo, tal vez, bueno, depende, pero cuando pongo al cristal en regiones de mucha intensidad o cuando tengo un cristal muy grande. Bueno, entonces vamos a ver eso. Y además esto me permite entrar en lo que se llaman las ecuaciones acopladas, que es un poco, después que terminemos esta clase, el mensaje más, digamos, claro que les tiene que quedar, que en todos estos procesos de mezcla, que estamos todavía en mezcla de tres ondas, existen lo que se llaman las ecuaciones acopladas, y acopladas es porque considero justamente que todos los campos involucrados están transfiriéndose entre sí energía de manera de generar todo lo que tienen que generar. O sea, hasta ahora, digamos, si quieren, fue una pintura bastante naif en que solamente se genera la segunda armónica y todo lo demás no le pasa nada. Bueno, esto nos da pie a lo que vamos a ver hoy, a decir, bueno, cómo se intercambian entre ellos y cómo va cambiando uno respecto del otro. Entonces empecemos con segunda armónica, que es nuestro, digamos, problema canónico, si quieren, y es uno de los más importantes, también por eso es interesante hacerlo, y después pasemos a la generalidad. Perdón. Bueno, entonces, el título, bueno, evolución de la segunda armónica bajo condiciones de phase matching, es un poco lo que hemos dejado la clase pasada, o sea, ahora vamos a considerar que las de entrada tienen agotamiento de intensidad. ¿Por qué en condiciones de phase matching? Y bueno, porque si no estamos en condiciones de phase matching, realmente esa aproximación va a estar bien, porque siempre, como se acuerdan, la energía va a estar fluyendo de un lado para el otro y va a haber una cosa oscilatoria con la distancia. Así que bueno, esa sería un poco la idea, es cuando estén en phase matching, bueno, por eso va a ser importante lo que voy a hacer ahora en phase matching perfecto, más que nada. Bueno, entonces, esto es lo que estamos hablando hasta ahora. Déjenme agarrar un poquito el puntero. Bueno, esto es lo que estuve diciendo un poco hasta ahora.
Bueno, entonces vamos a suponer, vamos a tratar de resolver la ecuación de onda, todo lo que hicimos hasta ahora, pero suponiendo que hay agotamiento de la intensidad en omega en favor del campo de segunda armónica. De manera que ahora todo lo que era campo en omega o campo conjugado en omega va a pasar a ser en omega z, va a tener una dependencia con z, o sea, va a ir cambiando a medida que nos vamos metiendo dentro del cristal. Bueno, acá digo, si miramos la clase de 5.15, la clase pasada, no hace falta, digamos, la transcribí acá. Esta es la que teníamos la clase pasada, solo que acá ahora le puse la dependencia en z. ¿Y cómo es esto? Era, si se acuerdan, la derivada respecto de z, del campo de segunda armónica, unas constantes que tienen que ver con la frecuencia, que en este caso es 2 omega al cuadrado dividido el k, que es el k de segunda armónica, k2 por c cuadrado. Este era el D efectivo, y el campo al cuadrado de la fundamental. Pero ahora le ponemos que depende de z por la fase E a la I delta kz, con delta K 2K1 menos K2. ¿Está bien? Esto transcribí lo que teníamos en esta ecuación de la clase pasada, solo que le puse la dependencia explícita en z. Que hasta algún momento la habíamos mantenido en la clase pasada, y después la dejamos de usar. Bien, entonces acá vamos a trabajar, como les dije, en condiciones de phase matching perfecto, o sea que K2 sea igual a 2K1. Entonces, esta fase no la tenemos más. Vuelvo a escribir la derivada del campo de segunda armónica respecto de z, tiene esta expresión que, como sabemos, depende del campo al cuadrado de la fundamental. Bueno, esto ya lo sabemos, ya lo tenemos de la clase pasada. ¿Qué es lo que tenemos que poner ahora? Nosotros vamos a tener de alguna manera que modelar, si quieren, o proponer algo para este campo, que es el que ahora sabemos que tiene que cambiar con z. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Ahora, suponemos que justamente hay una evolución del campo en omega, la fundamental de z, y vemos cómo sería la polarización no lineal en omega, porque sabemos que lo podemos hacer todo tipo de mezclas. ¿Cómo sería la mezcla que me hace el material no lineal para darme omega y, bueno, z, ¿no? ¿Cómo sería? Acá está un poco el dibujito que venimos haciendo siempre. Si yo vengo con una onda 2 omega y vengo con una onda menos omega, salgo con una onda omega. Básicamente la mezcla, sería esta que está acá. Entonces, ¿cómo es ahora la expresión para la polarización lineal de esa particular mezcla, ¿no? Que la necesitamos para poner en esta ecuación o para poner en otra ecuación? Entonces, la polarización no lineal a omega z va a ser el 2 por D efectivo por el omega 0, por ahora el campo a 2 omega entrando, digamos, y el campo omega saliendo, por eso se esté conjugado. Entonces me queda que la polarización no lineal a omega, me queda en una expresión que va a depender del campo de 2 omega y del campo en omega conjugado. La primera pregunta que me surge acá es si este D efectivo es el mismo que en la ecuación, que en 6.1 o 6.2, digamos, la ecuación para el campo de segunda armónica. Acuérdense que esto salía de la polarización, poniendo la polarización en 2 omega, si se acuerdan de la clase pasada, y salía esta ecuación. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Porque uno en realidad tendría que esto hacerlo, especializarlo en 2 omega. Bueno, esta es una de las aproximaciones que estamos haciendo y vamos a dejar que D efectivo va a ser el mismo en toda la región que estamos trabajando, desde omega hasta 2 omega, que es un montón. El que alguna vez trabajó en óptica, los que trabajan en óptica, no es trivial, digamos, esta consideración, porque omega y 2 omega están muy lejos uno del otro en un espectro visible, digamos, ¿no? Entonces, estamos considerando que vale Kleiman, digamos que vale medios sin pérdida, no dispersivos, o sea, transparentes en toda esa región. Bueno, pues los cristales no lineales, muchos de ellos están pensados para que cumpla esto, pero tengan en cuenta que estamos en el fondo haciendo esa aproximación. Bien, entonces una vez que tenemos la polarización no lineal escrita para el campo fundamental, tenemos, si se acuerdan, yo no lo voy a hacer todo, pero si se acuerdan, tenemos, bueno, una ecuación similar a 6.2,
y la tenemos que poner, ¿se acuerdan? En la ecuación de onda, tenemos que poner la polarización no lineal, que ahora va a ser la polarización no lineal de omega, además usar la aproximación de envolvente lentamente variable para que se vayan algunos términos, se van algunos términos, y me quedan, acá puse hagan la cuenta. Yo digo, cuando revisen la teórica o qué sé yo, las cosas que no les quedan, porque yo hago salto, pues no voy a hacer de nuevo toda la cuenta, hagan ustedes porque se les viene bien para practicar. ¿Está bien? Y eso les da la gimnasia para poder hacer los ejercicios. Entonces, empiecen por ahí por la teórica, que es una cosa que ya está, que ya la entendieron, y bueno, está bueno, por ejemplo, hacer la cuenta de nuevo, porque va a ser una cuenta similar, solo que con la polarización no lineal para omega ahora. Entonces, haciendo esa misma cuenta me va a quedar una cosa de este tipo. De nuevo, es la ecuación de onda en donde puse la polarización no lineal para omega y puse la aproximación de envolvente lentamente variable. Perdone que hoy estoy con una tos. Bueno, entonces, me queda esto, me queda el campo fundamental. Ahora me queda I omega cuadrado, es omega, sobre K1 C cuadrado, de efectivo, y los dos campos que participan en la polarización no lineal para omega. Campo en 2 omega, campo conjugado en omega. Recuerden que estamos en phase matching perfecto, delta K igual a 0. Bueno, entonces, si ahora las escribo juntas, me queda esto que está acá. Como resultado tenemos dos ecuaciones acopladas porque los campos participan en las dos, y entonces me quedan estas dos ecuaciones. Y bueno, acuérdense que ustedes la clase pasada teníamos esta sola ecuación y ahora tenemos estas dos. Tenemos que resolver estas dos juntas. Fíjense que la forma de esto me está ya diciendo, como cuando hacíamos la susceptibilidad no lineal, que siempre tenía la misma forma, fíjense que la forma va a ser parecida, van a cambiar los campos porque cambia la manera en que generamos el campo que estamos mirando. O sea, esta es la propagación del campo de segunda armónica y esta es del campo de fundamental, a omega. Y fíjense que la única diferencia entre esto y esto es los campos que lo generan, que provienen de haber mirado cómo es el proceso, la polarización no lineal para esa determinada frecuencia, y después tenemos el de efectivo, y tenemos un prefactor que es siempre igual. Igual que tiene una I, es la frecuencia, dividido K1, más o menos. Ahora vamos a ver bien, porque acá está en función de K1, ¿está bien? Pero tienen cosas parecidas. Si yo lo pusiera en función de K2, esto me queda 2K1, ¿está bien? Y acá me queda 2 omega todo al cuadrado y se me queda un 2. O sea, acá porque estoy mezclé por cómo venía la cuenta, pero si yo pongo esto en función de K2, que es el K que le corresponde, me va a quedar un 2 omega todo al cuadrado. O sea, la misma exacta forma para las dos frecuencias. Se ve eso, ¿no? O sea, hay una simetría muy alta entre las dos cosas. Lo único que tengo que poner acá son los campos que corresponden, que generan eso. Bueno, entonces vamos a hacer un primer intento de generalizar esto, muy en el aire, después lo vamos a ver bien, y esto ustedes van a hacer un problema, además, del caso general. Acuérdense que el caso de segunda armónica es un caso de suma, en donde las dos frecuencias que entran son la misma, ¿no? Si yo tengo el caso de suma, omega 3 igual a omega 1 más omega 2, que sería esto que te dibujito, entra omega 1, entra omega 2, sale omega 3, donde omega 3 es omega 1 más omega 2, K3 es K1 más K2, bueno, en el caso de segunda armónica, omega 1 y omega 2 son iguales, y omega 3 es 2 omega. Pero entonces, mirando esta forma general, yo me puedo aventurar a que las ecuaciones acopladas para el proceso de suma, que es más general que el de segunda armónica, va a ser una cosa de este tipo. El campo para omega 3, que es omega 1 más omega 2, va a ser de esta forma. Y por la frecuencia, que acá es omega 1 más omega 2, dividido su vector de onda, K3 por C cuadrado por DF, y acá tengo que poner los campos. De nuevo, acá estoy en phase matching perfecto. Entonces me queda E1, E de 2. Perdón, E de omega 1, E de omega 2. En este caso, en que miro omega 1, tengo que poner E de omega 3 por el conjugado de E de omega 2. ¿Por qué el conjugado? Porque omega 1 va a ser omega 3 menos omega 2. Omega 3 menos omega 2. Y lo mismo, omega 2 va a ser omega 3 menos omega 1. Pero fíjense que me aventuro, acá lo estamos poniendo en el aire, pero van a ver que esto, y lo van a hacer ustedes, es un poco una cosa general. Uno mira este tipo de diagramas
y se arma en phase matching perfecto. Acá nos falta la fase si lo queremos hacer fuera de phase matching, pero uno se arma unas ecuaciones acopladas. Después hay que resolver esto, ¿no? Porque está muy acoplado esto. Pero bueno, uno tiene una idea general de cómo va a ser el proceso más general de que el de segunda armónica, que es el que vimos hasta ahora. Bueno, después vamos a volver a esas ecuaciones, pero esto quería que vean la simetría que hay entre estas ecuaciones. Bueno, entonces volviendo a estas, que son las que queremos ahora en segunda armónica, con agotamiento del campo fundamental, vamos a tratar de resolverlas. Bueno, para resolverlas vamos a considerar las siguientes condiciones de contorno, pero si hay otras, tendrán que resolverlas con otras, pero es bastante, digamos, sensato poner que el campo de segunda armónica en z igual a 0, o sea, antes de entrar al cristal, es 0, y que el campo fundamental en z igual a 0 es un valor E1, ¿no? La amplitud del campo incidente en la superficie del material, E1. ¿No? Con estas ecuaciones de contorno tengo que resolver este sistema. Bueno, más o menos para resolver eso son unas 3 hojas, que no las voy a hacer acá, y están en los libros. Si las quieren ver, no hace falta, porque la verdad es que esto yo no me sentaría a escribirla, pues son como 3 o 4 hojas, dependiendo. Es un álgebra muy simple, pero hay que tener cuidado de no olvidarse nada, Entonces, esas ecuaciones se resuelven después de muchas cuentas, y si quieren verlo, está resuelto en el Boyd, en la sección 2.7, y en el Mills, en la sección 4.3, y muy probablemente en muchos otros libros. Pero ojo que el Mills tiene algunos errores, en todo tiene algunos errores el Mills. Yo tengo algunas cosas, si alguna vez detectan algo, pregúntenme porque yo lo tengo corregido en varios lugares. Pero bueno, son errores que después uno se da cuenta, pero lo tienen acá también, si lo quieren ver en detalle. Pero finalmente, con las condiciones de contorno que vimos recién, me queda una cosa sencilla, entre comillas, de este tipo. Por eso ven, hay que hacer cambios de variables, que yo, un montón de álgebra, que si uno se equivoca en el medio es un lío, y no es cuentas difíciles, sino mucha álgebra. Bueno, entonces se llega a esto. Fíjense cómo es esto, cómo es la expresión. Tengo el campo fundamental, que ahora cambié la variable, en vez de z, es esta variable que es z sobre L. Eso se hace mucho en óptica porque está dimensionado con alguna longitud, que, ¿se acuerdan que habíamos usado la longitud característica, por ejemplo? Bueno, esta longitud ahora es esto, que es una longitud, aunque no lo crean, lo tendrían que ponerse a hacer, tiene unidades de longitud, que va a depender de los índices de refracción, a omega, 2 omega, del material a través del defectivo, del omega, 2 omega, bueno, lo que sea, y del valor del campo a la entrada. Todo esto configura una longitud que, si se fijan en la ecuación que tienen que integrar, las ecuaciones acopladas, también hay algo de L ahí. Entonces me queda que el campo en omega, el campo fundamental, mirando esa longitud adimensional, me queda el campo en la entrada, dividido coseno hiperbólico de esa variable, y para 2 omega me queda el campo a la entrada multiplicado por la tangente hiperbólica. Bueno, entonces, si ustedes grafican esto también es una figura del Boyd, pero bueno, es esto, solo que ahí le llama U1, bueno, no importa, yo estoy usando la notación más del Mills en este caso, pero no importa, es la amplitud del campo. Fíjense que lo hago en función de esta distancia normalizada, que es chi z sobre L. Entonces el campo fundamental baja, fíjense que cuando está en 1 ya bajó bastante, en una de esa longitud característica, y cuando sube, el otro sube. Entonces, el campo de segunda armónica crece a expensas del campo fundamental, cosa que era bastante lógica. Nosotros estuvimos trabajando en esta zona, cuando esto era constante. Bueno, este es un buen ejercicio ver cuánto da esta longitud. Más o menos es un buen ejercicio también ver cuánto da la longitud de coherencia, que dijimos van a estar en algunos micrones, dependiendo por supuesto del material de este valor, pero también ver cuánto necesito para que empezar a ver el agotamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta acá lo que hicimos es eso, bueno, ecuaciones acopladas, esta es
la resolución y bueno, me da esto. Todo bastante lógico. De nuevo, para saber si yo tengo que aplicar esta o sin agotamiento, tengo que más o menos calcular estas distancias y ver si tiene sentido que yo me estoy manejando en distancias de ese tipo. Por supuesto, depende del material que use. Bueno, entonces ahora voy a volver a las ecuaciones de suma, esas que tratamos de hacer, o de más o menos mirar. Y ahora de ahora más vamos a cambiar una notación más clara, que es la notación bien del void, que me parece clara para este caso, y que va a ser, digamos, la vamos a aplicar a todas las mezclas de onda. No es que cambie mucho o nada, simplemente que y alguna vez lo usamos esto ya. El campo en omega, en cualquier omega i, acá le tuve que poner j porque después, nada, tuve que poner j a la variable compleja, pero bueno, para no cambiarle todo. Pero bueno, el campo en omega i va a ser una amplitud, que es una amplitud compleja y además va a depender en general de z, por las fases de k y por la dependencia armónica de la fase de omega. ¿Está bien? Lo vamos a escribir así, no hay nada, ningún cambio acá raro, simplemente que hasta ahora yo estuve poniendo el campo, omega, z, que sé yo, como el módulo. Acá vamos a separarlo bien, las fases, de una amplitud que le vamos a llamar A. Entonces, cada vez que veamos, por ejemplo, A1 va a ser de omega 1, A2 va a ser de omega 2, entonces es muy claro. ¿Bien? Pero recuerden que es A complejo y dependiente de Z, ¿no? Aunque no lo ponga explícitamente. Bueno, entonces si hacemos eso, por ejemplo, es que escribimos lo que estoy diciendo. Omega 1 va a ser A1 por ahí K1 E a la menos I omega 1T, etcétera, etcétera. Y en el caso general de suma va a ser omega 3 igual a omega 1 más omega 2 con su delta K, K3 menos K1 menos K2. Ahora estoy considerando el caso general en donde no tenemos phase matching perfecto. Bueno, entonces las ecuaciones acopladas, esto es un problema que bueno, no, el problema del flujo. Este problema todavía no lo van a tener que hacer más adelante, pero las ecuaciones acopladas, que son las ecuaciones acopladas para el caso más general de suma de 3 ondas, o sea, general quiere decir, no estoy en phase matching perfecto, me van a quedar, ahora sí, con las amplitudes, la derivada de A3 respecto de Z, el prefactor, fíjense, omega 3 acá arriba al cuadrado, K3 acá abajo, df, de nuevo, esto es una aproximación, considerar que siempre es el mismo, y acá los campos, fíjense, A1, A2 son los que generan A3, lo voy a poner un poquito más acá arriba, A1 y A2 son los que generan A3, y acá ¿qué fase tengo? Acá tengo la fase que es el campo, perdón, la fase del campo, el K del campo que se generó, menos los que lo generan. ¿Bien? O sea, lo que tengo de este lado, menos lo que tengo del lado que genera. Y si me fijo en el omega 2, o sea, A2, puede tener lo mismo con su correspondiente cosa, los campos, como habíamos visto antes, y acá tengo que poner más K2. Este era menos y este era más. ¿Bien? Acá me queda un K distinto porque acá sería K3 menos K1 menos K2 y acá sería K1 más K2 menos K3. ¿Bien? Porque el K3 está de este lado. Si se fijan en la ecuación de onda, es muy claro en la polarización no lineal. Si ustedes ven que esto sale de la polarización, acuérdense, por ahí ahora lo estoy diciendo en el aire, por eso lo tienen que repasar. Esto sale de la ecuación de onda poniendo la polarización no lineal del lado derecho. El delta K aparece de lo que pongo en el lado derecho menos lo que pongo en el lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces lo que pongo en el lado derecho acá es K1 más K2 menos K3. En cambio lo que pongo del lado derecho acá es al revés, es K1 más K2 menos K3. Y así. Entonces estas me quedan, son totalmente simétricas con su prefactor correspondiente. La única cosa es que para K3 tengo menos delta I, pero menos I por delta K, y en estos dos tengo I por delta K. Bueno, estas son las ecuaciones acopladas generales para un proceso de suma de ondas, omega 3, omega 1 más omega 2. ¿Hay algo en el chat? Acá seguimos suponiendo que el de F es el mismo. Sí, exactamente. Desde omega 1 a omega 3. Exactamente. Y aunque no lo creas, hay cristales que lo hacen. Pero claro, totalmente. Tengo que tener en cuenta que para que esto funcione, tiene que cumplirse lo que llamamos Kleiman, la condición de Kleiman para todas esas frecuencias. Bien.
Bien. Ok, entonces, este tipo de ecuaciones, bueno, es lo que dijo, van a aparecer en todos los casos marginales de mezclas de ondas, y en el problema 3.5 yo les pido que a partir de estas ecuaciones demuestren la conservación del flujo de potencia y que se conserva la energía y el número de fotones. ¿Esto qué es? Esto va a ser muy fácil porque va a estar, yo aparte les doy creo en el problema, o sea, esto lo encuentran en el void, esto que está acá lo encuentran en el void, ¿no? A continuación. Básicamente es mirar las intensidades que se lleva cada onda, vamos a llamar I3, I2, I1, esto lo van a tener que elevar al cuadrado, pero bueno, es más o menos lo mismo, porque es el campo al cuadrado, la intensidad, pero bueno, la intensidad que se lleva cada uno, sumada tiene que ser 0. Básicamente eso va a ser la conservación del flujo de potencia, lo cual es lógico. Antes, cuando estábamos en la ecuación de no agotamiento, esa conservación del flujo de potencia o de la intensidad no se iba a cumplir nunca. En este caso, donde estamos considerando todas las ondas, se tiene que cumplir eso. Entonces acá hay una demostración que, repito, está en el void, así que la pueden sacar de ahí, pero está bueno que lo hagan, que ejerciten la muñeca haciéndolo. Es muy fácil, ¿no? Una vez que tienen esto es muy fácil de hacerlo. Pero digo, eso, y además si uno divide por la cantidad de fotones también, si uno divide por la energía del fotón, la cantidad de fotones también se conserva. Lo cual es todo lógico, porque acá estamos considerando el caso más general, cosa que no hacíamos hasta ahora. Bueno, entonces, ahora voy a pasar a una breve, antes, porque digo, vamos a pasar de tema, que hasta acá va a ser segunda armónica, hasta acá terminó segunda armónica, digamos. Entonces, antes de pasar al siguiente, voy a hacer una pequeña digresión. Vamos a compartir esto, a ver. Sobre una aplicación de la segunda armónica. O sea, la segunda armónica, a ver, ¿se ve eso? O sea, que dice clase 6B. Sí, sí. Bien, bueno. Ok, entonces, de nuevo, como vamos a pasar ahora un poco de tema, vamos a empezar a ver otros temas, y como para concluir un poco segunda armónica, me gustaría que vean, igual ya estuvimos viendo cositas de la segunda armónica, generación de segunda armónica va a ser útil en un montón de cuestiones, desde generar un color distinto, hasta hacer medición de pulsos. Después vamos a ver cómo hacemos medición de pulso con segunda armónica. Después también para generar otros colores en osciladores paramétricos, o sea, muchas cosas de la mesa óptica, digamos, de todos los días, pero también aplicaciones más delicadas, como la que vimos el otro día, donde uno puede sacar la orientación de una molécula, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa interesante, importante, es, recuerden que la segunda armónica, para materiales centrosimétricos, lo que dice ahí, a ver, no me da, no tengo el puntero. Acá, esta flechita, ¿la ven? ¿Sí, no? ¿Se ve? La flechita que tengo. Sí, se ve. Bueno, bien, entonces, un poco de microscopía de segunda armónica quería hablarles. Entonces, primero que nada, ustedes saben que los materiales centrosimétricos, porque lo vimos hasta ahora, no generan segunda armónica, porque la susceptibilidad de segundo orden es 0, en bulk. A ver, acá, perdón, discúlpenme que soy medio tonta con esto. Bueno, ok. Esto lo sabíamos, lo vimos, ¿se acuerdan cuando eran los procesos A y B que llamábamos, donde A tenía que ver con el potencial cuadrático, B con el potencial cúbico, etcétera, y entonces dijimos que los materiales centrosimétricos no generaban eso? Bueno, hasta ahí lo sabemos, pero lo que sí sucede es que esa simetría se pierde en, por ejemplo, superficies e interfaces. Por más que uno tenga en una superficie una interfase, del otro lado un material centrosimétrico, bueno, en la superficie se rompe esa simetría, no hay más esa simetría de inversión. Recuerden que tenía que ser una simetría de inversión donde U de X sea igual a U de menos X. Bueno, ahí no pasa más en la superficie.
Entonces, si uno tiene un material que no genera segunda armónica adentro del volumen, sí va a generar las superficies. Entonces, es un buen detector de superficies, digamos. Se usa muchas veces para mirar las superficies y qué está pasando en las superficies. Porque la otra cosa que un poco la vez pasada les contaba, si hay capas moleculares también orientadas en superficie, esto sería como una cosa desorientada que quise dibujar acá, donde el valor medio de lo que se llama en química hiperpolarizabilidad, que es básicamente la polarización no lineal, es 0, ¿bien? Porque todas estas moléculas tienen algún dipolo no lineal, o sea, algún dipolo que a su vez es no lineal frente al campo externo. Bueno, si tengo todo desorientado, el valor medio de eso me da 0, pero si las tengo todas orientaditas, me da distinto de 0. Entonces, es, digamos, una buena manera de inspección, la segunda armónica, para superficies y en particular además para superficies que tengan moléculas orientadas. Es más, si ustedes miran en la web y qué sé yo, se usa para ver cuándo se orientan las moléculas. Hay videitos muy lindos en donde tienen una superficie donde se ve algo de segunda armónica, porque la superficie genera algo de segunda armónica, muy leve, pero cuando las moléculas, por ejemplo, de agua se orientan, se ve de repente una señal de segunda armónica muy alta, cosas de ese estilo. O sea que la segunda armónica sirve para inspección también, o sea, para microscopías. Bueno, lo que puse acá, entonces, microscopía de detección de bordes, y por otro lado es muy apreciada en biología, y una de las cosas por las cuales la microscopía de segunda armónica es muy apreciada en biología es porque en general se puede entrar con una frecuencia en el infrarrojo cercano, que no absorben los tejidos, entonces si uno tiene mucha penetración, además que no daña, porque si se absorbe, se daña el tejido, y después tiene señal en otro color, en azul, por ejemplo, uno entra con infrarrojo, uno tiene en azul o en verde, puede detectar esa señal fácilmente con detectores, pero no dañó el tejido biológico. ¿Se entiende, no? Entonces, es muy apreciada por eso, trabajar, digamos, excitar en una longitud en donde uno puede penetrar y recibir y detectar en otra longitud de onda en donde puedo tener buenos detectores, porque en el invisible tengo buenos detectores y además que baje el daño. Y por otro lado, además, hay material biológico que tiene mucha señal de segunda armónica cuando se forman fibras ordenadas, justamente por esto que estábamos diciendo, la hiperpolarizabilidad. Y el colágeno, por ejemplo, es una fibra que está en todo el cuerpo humano y tiene una señal de segunda armónica enorme. Entonces, muchas veces, o sea, forma parte más que nada del espacio extracelular, no dentro de la célula. Hay otras cosas dentro de la célula que también tienen una señal de segunda armónica muy grande, pero en particular el colágeno es inmenso y les voy a contar un par de aplicaciones. Bueno, antes de pasar a que miren eso, esta transparencia la puse recién esta mañana, así que en el archivo que subí no está, pero bueno, ahora después es esto solo y lo renuevo. Una cosa que ustedes van a calcular en uno de los problemas es lo que se llama la eficiencia de segunda armónica. Bueno, lo que se llama la eficiencia en general, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Cuánto es la intensidad de segunda armónica sobre la intensidad de la fundamental? Y si ustedes se acuerdan de cómo es la expresión para la intensidad de segunda armónica, la intensidad de segunda armónica depende de I al cuadrado, de I de omega al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo haga esta eficiencia, esto va a depender de I de omega. ¿Bien? Me queda una I todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que la eficiencia que voy a tener va a depender de la potencia con la que entre, de la intensidad con la que entre. Entonces, cuanto más intensidad yo tenga, más eficiencia voy a tener. Entonces, es muy importante para todas estas microscopías entrar con potencias altas, para tener ¿está bien? De nuevo, por ejemplo, para la biología no sería importante porque no va a absorber el tejido. Entonces le puedo poner un montón de intensidad de entrada. ¿Bien? Entonces aumento la eficiencia de esa manera. Entonces, una de las maneras que normalmente se usa es, en vez de usar láseres, esto es la energía del pulso la energía de entrada, perdón, en función del tiempo, en vez de usar láseres continuos, que sería esto, la potencia, siempre la potencia media y la potencia instantánea es la misma, se usan láseres de pulsos, que son estos que están acá. Que después vamos a ver bien cómo se generan
unas, no sé, 5 o 6 clases adelante, vamos a ver cómo se generan estos pulsos en un láser, pero por ahora tómenlos como que existen, de hecho existen. Entonces, ¿qué son? Puedo tener la misma potencia media, pero tengo pulsos que vienen una vez cada tanto, y después tengo nada. Pulso, nada, pulso, nada. Entonces, la potencia media es la misma, pero consigo potencias de pico o potencias instantáneas muy altas. ¿Está bien? Porque, digamos, la energía total es la misma, porque la average power o la potencia media es la misma. Esto, la distancia en tiempo, o sea, el tiempo, entre dos pulsos es el periodo de repetición. El repetition rate, que es una cosa que van a usar mucho, sería la frecuencia, la inversa, pero bueno, este es el periodo. Y este es el ancho de pulso. Después vamos a ver cómo se logran estos anchos de pulso y todo, pero este es el ancho de pulso, que acá se llama tau, y delta T se llama al periodo de repetición. Entonces, Una preguntita. sí. Nosotros, para la mayor parte de las cosas que hicimos, no usamos eso de la aproximación de la envolvente lentamente variable que no nos permitía usar pulsos muy cortos, digamos. Sí, totalmente, pero no te dije que eran muy cortos acá. Ah, Ojo. ok. De hecho, tienen que ser bastante cortos está muy bien la observación, para que esa aproximación se rompa. Después vamos a ver cuán cortos tienen que ser. Yo acá no te dije, pueden ser de nanosegundos, qué sé yo, pueden ser de picosegundos. Picosegundos vale perfectamente. Nanosegundos ya esto es más, pero digo, nanosegundos es horrible esto, pero no importa. Picosegundos funciona, incluso algunos cientos de femtosegundos funciona. Hay que ver cuándo, después lo vamos a ver, empieza a fallar. Pero está bien tu observación. Pero Ok, digamos, gracias. la idea de esta transparencia es simplemente para decirles que entonces la potencia del pico claramente va a ser más alta, y va a estar de alguna manera, va a ser la potencia del average dimensionada por cuánto es el tiempo de repetición dividido el tiempo de pulso. ¿Bien? Y esto, si ponemos números, una repetición de un nanosegundo, no sé, un pulso de 100 femtosegundos, que yo me da 3 órdenes o 4 órdenes de magnitud, entre 3 y 5 órdenes de magnitud. Quiere decir que yo consigo para una potencia de las que ustedes ven en los laboratorios, los laboratorios que hicieron, qué sé yo, 100 miliwatts, van a tener 4 órdenes, 3, 4, 5 órdenes de magnitud más. Entonces, esta eficiencia de segunda armónica va a incrementarse. Entonces, en general, todas las todos los experimentos que uno hace en microscopía de segunda armónica son con pulsos. De nuevo, esto lo vamos a estudiar bien, el tema de los pulsos, pero simplemente para que ahora lo que vemos ahora. Bueno, entonces, esto es medio al azar, pero creo que es un review, es un Nature Protocol bastante bien, del 2012, no importa, pero es para que vean un poco esto del colágeno, porque es muy interesante, porque si van a ver, si a alguno le interesa las aplicaciones biológicas, van a ver que está por todos lados. Cada vez que tienen que ver colágeno, miran segunda armónica. ¿Y eso por qué? Porque tiene una señal enorme, no todo tiene una señal tan enorme. Entonces, esto para que vean un poco cómo es un experimento de estos. El espécimen está acá, esto es un objetivo microscopio, y en este caso están incidiendo con un láser de femtosegundos, lo que dice acá, un láser. Esto es todo para acomodar polarización. Esto es el scanning, porque después se escanean sobre la muestra, porque es una microscopía de scanning, de barrido, no es una microscopía en donde tomo fotos, otra foto, otra foto, otra foto, tengo que escanear sobre la muestra y integrar, digamos, la señal en cada punto. Entonces acá lo único que hacen es que miran en lo que se llama backward, o sea, para atrás, la señal, y también la miran para adelante. Eso es un detalle que ahora no nos importa. Si quieren lo comentamos, pero digo, simplemente es eso. Simplemente, entre comillas. Un setup de este tipo hoy en día, hace, digamos, 10 años, vamos a decir un poco más, por ahí 15 años, esto se hacía solo en laboratorios que manejaban esa tecnología. Hoy en día se compra llave en mano, y los biólogos lo usan bastante. Ahora es un equipo muy raro, es un equipo raro, para que tengan una idea. En la facultad
Nosotros en el laboratorio hacemos este tipo de cosas, Laura Estrada hace este tipo de cosas, pero porque, bueno, de nuevo es un laboratorio de física donde se construyen microscopios, pero comerciales hay uno en el FMC, y, o sea, en el departamento de biología, y uno más que están comprando en toda la facultad. O sea, son equipos en general que se comparten, son equipos caros. Para que tengan una idea, un equipo de esto vale entre 200, 300, 400, $1000. Entonces, es un equipo caro que para que sea llave en mano, tiene que andar tan bien como un relojito, que bueno, vale eso. Entonces, y de todas maneras el operador de esto tiene que tener un cierto entrenamiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, son equipos que se comparten, no es un microscopio confocal, que es el típico microscopio de los biólogos, no lo tienen todos los biólogos. Bueno, esto, y como se ve como un microscopio común, pero con todas las cosas que tiene, bueno, acá no se ven los láseres, pero básicamente una de las cosas que vale caro es el láser, ¿no? Pues el pulso. Bueno, muy bien. Esto para que vean un poco, bueno, el tema del colágeno. El colágeno son fibras como, esto es una microscopía SEM, pero bueno, son fibras que se ordenan, acá están como todos los ¿cómo sería? Las jerarquías de las fibras, estas, entonces tienen una señal muy alta, esta señal que está acá. Bueno, y acá me interesó esto, mostrarles en todos los lugares en que mirando las fibras de colágeno ellos, los biólogos, sacan información acerca de enfermedades, ¿no? Enfermedad de cáncer, pecho, ovario, piel, y acá están todas las referencias, por ejemplo, con trabajo. Fíjense que no son infinitas referencias, porque como les digo, por un lado es una técnica bastante nueva, y por otro lado la tienen pocos laboratorios. Pero, por ejemplo, la segunda armónica puede delinear a las distintas etapas en que está el cáncer, cosas de ese estilo. Por supuesto que ninguna de estas técnicas se usan solas. ¿Esto qué quiere decir? La gente que hace esto tiene que ser especialista, haber hecho la histología, haber mirado miles de cáncer, digamos, de piel o de lo que sea, y después contrastarlo con segunda armónica. O sea, no es una cosa que se hace a ciegas, pero sí da mucha información con mucha resolución. ¿Por qué da mucha resolución? Eso no lo dije, un poco vuelvo acá. Da mucha resolución porque justamente si la eficiencia va con la potencia, imagínense que esto es en función de la energía o de la potencia, ¿no? Que si yo voy con esta potencia no veo nada, pero si yo empiezo a subir, veo acá, empiezo a ver, por ejemplo. Supónganse que toda esta potencia no veo nada, porque es muy poquito los fotones que generan, pero cuando llego acá empiezo a ver, o sea que hay una partecita muy chiquitita esto es en función del tiempo, pero imagínense esto enfocado, ¿no? Donde en el centro es donde tengo mayor intensidad, una partecita muy chiquitita en donde yo veo señal. Y eso lo que me da es una alta resolución, porque lo que me da es que yo pueda ver, no sé, acá, entro acá, vengo con mi láser, estoy escaneando. Bueno, solamente la parte más intensa del láser es la que va a ver señal. Entonces tengo una resolución intrínseca muy alta, resolución espacial, ¿no? Y por otro lado, también en el eje Z. Esto que estoy escaneando acá, con este láser que a modo de mi láser del microscopio, es en XY, pero en Z, que sería saliendo de la hoja, también tengo mucha resolución, porque de nuevo estoy enfocando, entonces estoy viendo, me estoy sacando de encima todo el background que me viene de los planos de abajo y de arriba. Entonces, intrínsecamente tiene mucha resolución. Entonces, fíjense, bueno, todas las cosas que, no sé, por ejemplo, segunda armónica muestra que las placas de colágeno se ponen en medio de la elastina, qué sé yo, cosas que saben los biólogos, pero digo, lo ven con mucha resolución. Por ejemplo, para que tengan idea, esto es una segunda armónica de, ¿cómo se llama? Tejidos de colágeno, pero en distintos órganos. Por ejemplo, el A es la dermis, el B es un hueso, esto es un ovario humano, y esto no sé qué es, no, al revés, esto es un ovario humano, esto es un hueso, esto es una dermis, y el otro no sé qué, y el otro es un gel. Pero digo, cada cosa tiene también una organización, y la morfología da, digamos, idea de patologías, en muchos de los casos, esas cosas que saben los médicos, los biólogos. Bueno,
Por ejemplo, este es otro que saqué de una de hepatología. Y dice que, bueno, ven, dice New Tool, esto es del 2012, así, por ahí empieza el New Tool. Entonces ellos acá lo que sacan son, miran, porque una vez que uno tiene este microscopio, uno tiene varios canales de detección en general. Uno puede detectar con filtros o con espectrómetros o lo que sea, por ejemplo, a la frecuencia solamente de la segunda armónica o a otra frecuencia. Entonces, para eso tiene que tener distintos canales, distintos detectores, lo que se llama en microscopía canales de detección. Entonces, uno puede estar mirando la segunda armónica con un filtro, acá por ejemplo tiene una excitación de 810 y mirando en 405, y además pueden estar mirando otra cosa. Esto es un efecto no lineal también, pero es incoherente, que se llama two-photon, qué sé yo, fluorescencia. Bueno, no sé qué es, two-photon fluorescence. Ok, entonces, esto es básicamente es la absorción, es un proceso con absorción. La segunda armónica no es un proceso con absorción. Estos estados son estados virtuales. Nosotros nunca dijimos que teníamos absorción, es más, la tratamos de evitar. Y es un proceso coherente, ya lo vimos. Esto es un proceso que puede ser incoherente. Hay absorción de 2 fotones, real, a estados reales, y después pasa cualquier cosa, pasa un montón de tiempo. Estos son otros tiempos, esto es instantáneo, entre comillas. Esto relaja y después emite un fotón. Y la manera, el color en que emite este fotón es como en fluorescencia normal, en fluorescencia espontánea, solo que uno usa una cosa, uno espera, digamos, la probabilidad de que absorba 2 fotones, bueno, es mucho más baja que absorba un fotón, pero espera lo suficiente y esto sucede, o pone suficiente intensidad y esto sucede. Entonces, con esto, lo que ven es básicamente fluorescencia de moléculas, solamente que están aprovechando ese hecho de que usando este color, que es infrarrojo, no dañan los tejidos, pero ven fluorescencia. Y con esto lo que ven es la señal de segunda armónica, de cosas que estén ordenadas. Entonces ven morfología, ven orden. Entonces acá, como si miran en un canal, ven este tipo de cosas, si miran en otro canal, segunda armónica, ven este tipo de cosas, y después hacen lo que se llama colocalización, miran las dos cosas juntas. Como ven, no ven lo mismo, o sea, esto hay fluorescencia por todos lados, esto ven las cosas ordenadas nada más. Ellos acá señalan con flechitas, cosas que tienen sentido, que para mí no tienen sentido, pero digo, después saben qué es lo que tienen. Pero ven que se ven cosas completamente distintas en un canal y en otro. Entonces, fluorescencia, y esto es segunda armónica, que me dice cuando las cosas están ordenadas, básicamente, y los bordes. Bueno, de nuevo, acá pueden hacer lo que se llaman stack, lo que les dije, se mueven en el eje Z, entonces van viendo en distintos lugares del eje Z que tienen, otra cosa de morfología, que después pueden hacer una digamos, lo ponen todo junto, es una tomografía 3D, ¿está bien? De nuevo, cada plano es muy interesante porque tienen mucha resolución axial, en Z, y entonces pueden ver plano por plano, bueno, cosas de ese estilo. Esto es nada, de nuevo, lo mismo, pero era lindo porque acá es un hígado normal y un hígado con cirrosis, por ejemplo, cosas de ese estilo, donde ven en distintos canales. También creo que este es el hígado enfermo, fíjense, nosotros sin saber nada, se ve completamente distinto, qué sé yo. Esto no es la misma organización que esto, por ejemplo, del colágeno. Mirando solamente el colágeno, que es un poco lo que le da estructura y elasticidad a casi, no sé, creo que leí por ahí el 25% del cuerpo humano, ¿no? Está por todos lados la matriz extracelular. Bueno, eso es, de nuevo, hay que ser muy especialista, pero también por otro lado es una herramienta súper, súper potente que no les permitía ninguna otra técnica ver este tipo de cosas antes. Bueno, y por último, les muestro un trabajo de Laura Estrada, que es del laboratorio nuestro, del departamento, que no tiene mucho, digamos, ella la presenta con esta transparencia, pero básicamente para ver lo mismo, para que vean, digamos, para qué usó ella la segunda armónica del colágeno, era una fibra de colágeno, tenía unas particulitas, que de alguna manera la funcionalizaba, unas partículas, nanopartículas, en este caso eran metálicas, pero no importa eso. Y las hacía caminar, ¿no? Con el haz las pateaba, por eso puso acá Messi, las hacía caminar por las fibras de colágeno. Entonces tenía que mirar, por un lado, para otra aplicación que no importa, pero digo, por un lado tenía que mirar la fibra de colágeno y por otro lado tenía que mirar por dónde iba la pelotita, entonces se hizo de nuevo el microscopio con un láser de pulsos,
acá está el espécimen, y ella acá, bueno, esto es para escanear, no importa, y bueno, pero la detección en 2 canales, como le dije. Un canal miraba la señal de la pelotita, y el otro lado miraba la señal de segunda armónica. Entonces podía ver las fibras, o sea, dónde estaban las fibras, y realmente las estaba pateando, entre comillas, por la fibra. Esto, por ejemplo, es el típico espectro que uno tiene a la salida. Acá se ve, ella va, en cada panel es a distintas longitudes de excitación, 840, 920, 960. Entonces ve el piquito de segunda armónica, que se ve así. Fíjese, el piquito acá está en menos de 450, 420 tendría que ser, porque esto es 840. Acá se va corriendo, porque corre la excitación, el piquito se va corriendo, 960 se fue corriendo. O sea, este piquito claramente, cuando uno mira el espectro, es el de segunda armónica. Yo creo que acá ella, bueno, los detectores tienen que ser detectores muy potentes, ¿no? O conteo fotones, o fotodiodos de avalancha, cosas de ese estilo. Digo, que vean, que tengan mucha sensibilidad. Yo acá no sé si son cuentas o que estos son unidades arbitrarias. Pero bueno, es chiquito. Todo lo demás es fluorescencia. Es esa fluorescencia de 2 fotones que existe. Pero se ve claramente el piquito. Entonces, si yo pongo acá un filtro, miro la señal de segunda armónica. Es un poco es muy sencillo, digamos, en teoría, pero hay que implementarlo. Entonces acá, no está. Bueno, este es un pequeño videito, donde, ahora lo voy a poner, pero donde ella ve, es medio de baja resolución, porque es lo que me dio que tenía. Estas son las fibras de colágeno, y lo blanco son las pelotitas. Voy a ver si lo puedo, ahí está. Entonces ella lo ve en una peluquita, va y ve como hay algunas pelotitas que van caminando por saltando por las fibras de colágeno, que era lo que ella quería ver, pero yo lo que les quiero mostrar es que en un canal, que es el rosa ese, es donde está viendo la segunda armónica, y puede ver entonces las fibras de colágeno y las pelotitas que van saltando o yendo por las fibras. Si uno no mira, no ve las fibras, no ve por dónde van las pelotitas. O sea, ella pudo decir que hacía ese efecto, que lo quería para una cierta cosa, porque veía las fibras de colágeno. Un poco otra, bueno, otra aplicación. Bueno, entonces, yo les propongo que, a ver, falta poco para, bueno, no sé, bueno, vamos a parar un cachito, paremos 5 minutitos, son 9:58, 10 y 5 vuelvo, así simplemente vamos a tomar un poco de agua, y sigo un poquito más con la clase, y después ya hacemos la práctica. Bueno. Andrea, ¿te hago una pregunta? Sí, perdón. Sí, hay pregunta, perdón. ¿El láser pulsado lo tienen ahí en el LEC hoy en día? Sí, claro, hay 2. Perdón, hay 3. Porque Laura ahora, estos experimentos son con titanio zafiro, que es un poco el que debes tener vos en el laboratorio, pero después ella se compró un láser de fibra pulsado. El problema del láser de fibra pulsado, problema, entre comillas, es que es una sola frecuencia. El titanio zafiro es muy sintonizable. Tiene un ancho de ganancia enorme. Entonces, por eso ganó todas las batallas. El láser de titanio zafiro están en todos los laboratorios, porque vos tenés una sintonizabilidad enorme. Para tu caso, que vos vas a hacer peine de frecuencias, te conviene, porque cuanto más ancho banda tengas, mejor para toda tu metrología, pero digo, en general además, porque vos podés sintonizar un montón. Entonces ese láser es muy usado. El láser de fibra que ella tiene es a una frecuencia fija, entonces, bueno, esas cosas como lo que recién mostré, que uno a veces tiene que sintonizar para mostrar que realmente está mirando lo que está mirando. Uno, digo, una frecuencia fija, bueno, no estás muy agarrado de ahí, y hay menos cosas que podés mostrar. Pero sí, tenemos esos 2 más. Y después en el país, bueno, es una cosa, si quieren les digo, en el país hay, bueno, el que tienen ustedes en el INTI, que no sé, lo están armando. Después está en La Plata, en el CEOP hay uno que es amplificado, está usado para hacer más que nada, bueno, más que nada no, pero lo habían usado para hacer generación de terahertz, que es otro tema, pero además hacen fabricación de materiales. O sea, es un láser muy potente, muy amplificado, que lo tiran contra un blanco y arranca partículas y forman nanopartículas y distintos materiales con
con eso. Se usa una de las cosas para eso, además de Teraher. Después en Bariloche también hay uno, que se usa más que nada para investigación básica en optomecánica, que ustedes van a tener a Alex Feinstein dándoles la charla. Y nada más. Ah, bueno, perdón, en el pabellón 2 hay uno. En la facultad tenemos los que están en mi laboratorio y los que están en el departamento de química inorgánica, en el pabellón 2, que también es un láser amplificado y que tiene para experimentos básicos de química, digamos, femtoquímica, no sé bien lo que están haciendo en este momento, eso. Y para de contar, bueno, hay uno que está llegando a la Universidad de San Martín, que justo ahora está llegando, que es el grupo de Galo. Te hago una pregunta, Andrea, sobre los láseres, bueno, los que tengas con los que laburás en el LEC. ¿Han tenido problemas para hacerlos pulsar, o sea, durante los experimentos? No, o sea, esos problemas los teníamos hace 15 años, ahora andan bien. Sí. Yo después, Fernando, vos tenés muchos, vos necesitas, vas a necesitar a alguien, tener una colaboración con alguien que, hay veces que te tienen que dar, viste, pistas de cómo hacerlo. No es difícil, pero tenés que tener, viste, alguien que ya haya trabajado en eso. Así que vas a tener que venir al LEC cuando se pueda. Nosotros vamos a tener que ir allá para darles una mano. O sea, es muy difícil en el aire porque las cosas que te pueden estar pasando, mira, para que tengas una idea, cuando nosotros empezamos con esto, mi doctor, bueno, no nosotros, yo tenía un director, que es Oscar Martínez, que es experto en esto, y estaban armando en ese momento, esto te estoy hablando hace muchos años, mi doctorado, pero digo, había por ejemplo un momento que un prisma para comprimir estaba al revés. Es muy difícil darse cuenta de esas cosas, digo, cuando recién empezás. Entonces vos vas a necesitar gente un poco más experimentada que te vaya a dar una mano in situ. Te quiero decir, yo te puedo decir miles de cosas teóricas, pero, viste, después tiene que andar, y hay miles de detalles y cosas que te tenés que fijar. Pero digo, eso te podemos dar una... Pero bueno, la respuesta es no, eso tiene que andar como un relojito. O sea, eso está andando. Preguntarle, por ejemplo, a Hilario, que trabaja con... Está bien, cuando anda mal, a veces anda mal, pero digo, anda mal una vez cada 2 meses, cada 3 meses lo tienen que tocar, pero tiene que andar, el día a día tiene que andar. Si no, es una condena, no un experimento. Yo me acuerdo, había años, pero es verdad, o sea, años cuando la gente recién empezó a desarrollar esas cosas, donde vos estabas todo el día para hacer andar el láser, todo el día, y después te llegaba la noche y no podías hacer el experimento porque te tenías que ir a dormir, digamos. O sí te tenías que quedar, digo, vos estabas el día entero laburando para que el láser ande. Una de las cosas que mejoró mucho el tema de que estos láseres de pulsos anden es el bombeo. Después vamos a ver cuando estemos viendo láser de pulsos, pero el bombeo del láser, si la puntería del bombeo hace así, estoy exagerando, vos estás bombeando el cristal y está haciendo así, nunca va a andar el láser. Entonces tiene que ser un bombeo muy estable, y eso se consiguió con los láseres de estado sólido. Cuando teníamos los láseres de argona, gaseosos, bombeando el titanio zafiro, eso hacía así. Era una condena. Entonces, era un lío. Pero hoy en día, con los láseres, por ejemplo, de estado sólido, monomodos, bueno, eso no es una preocupación que ya no existe. Si vos tenés un problema con el láser de bombeo, no, es una preocupación anacrónica de otro tiempo. Entonces, eso tiene que poder ser arreglado. Pero hay un montón de otras cosas. Entonces, bueno, nada, ¿qué te digo, Fernando? Ustedes les tiene que andar ese láser como un reloj. Bueno, es un reloj. Sí, te entiendo. Ustedes lo quieren como un reloj. Claramente. Bueno. Para dar trazabilidades del reloj al metro. Claro, si no les dan un reloj sonaron, pero no, pero en serio, tiene que andarse, o sea, es un láser que hoy en día anda. No es un láser te entiendo. Trabajar. Los problemas que estamos teniendo generalmente, seguro, como decís vos, son de principiantes. Pero es que es lógico, es lógico, son sistemas complicados, son sistemas abiertos, complicados, sí, pero bueno, es lógico. Tienen que tener, digo, no es que te pasa porque, qué sé yo, no, aún teniendo entrenamiento en otro tipo de láseres, te pasa, porque es complicado. Bueno, entonces voy a... no, de nada.
Bueno, entonces continuamos. Perdón, me quedó una pequeña duda de lo anterior. Dime. El tema este de ver efectos de segundo orden en la polarizabilidad cuando hay un cierto, si se quiere, orden molecular, se debe a que en ese campo es como que, perdón, en ese caso, cada pequeño dipolo contribuye de la misma forma, o puede en un ambiente completamente así desordenado, si se quiere, llegar a ver algún efecto. Claro, no, si vos pudieras ver la contribución de cada molécula, podrías verla. El tema es que vos ves en un ensamble. Y cuando ves en un ensamble, si está desordenado, no, acordate que esto es un proceso coherente y no se refuerzan coherentemente, porque una emite con un patrón, otra emite con otro, o sea, emite para un lado, para otro. Entonces se compensan claro. y te da una cosa cuasi cero, no te va a dar cero, claramente. De hecho, vos podés tener una mini señal. ¿Está bien? Vos podés tener una mini señal cuando la cosa, de hecho, no pasa 0,1, digamos. Claro. O sea, acordate que además son todos fenómenos no lineales, entonces son de muy baja intensidad, de muy baja eficiencia, y eso de alguna manera también los hace más selectivos, justamente. Así como ves, tenés más resolución, vos tenés una resolución alta, porque las cosas las ves solamente cuando la potencia es realmente muy alta. Bueno, lo mismo cuando vos estás ordenando moléculas, o sea, como es tan bajo, si realmente tenés un pequeño desorden, la señal te baja tanto que casi no ves nada. Ahora no es un 0,1. Entonces, lo que digo es, bueno, cuando eso se ordena es cuando puede no haber un orden total, por supuesto hay variaciones, sino que el ensamble te da una cosa con señal, una cosa con señal cuando está más o menos ordenada. Un poco esa sería la idea. Por otro lado, también ahí las señales de la superficie están, por ejemplo, en el MILS está hecho, pero y también está hecho en el BOI, creo. No me pareció, es muchas cuentas, digamos, se puede sacar bien la señal que vos podés tener de la superficie sin moléculas. Tenés que hacer varias aproximaciones porque tenés que ver esa superficie, cuán ancha es, qué polarizabilidad le pones, etc. Lo que quiero decir es que vos también tenés como un fondo de la propia superficie. Ese fondo de la propia superficie tiene que ser menor que la que te dan tus moléculas ordenadas. Hay un montón de cosas, tenés que hacer muchos experimentos control para saber, pero en principio sabés por dónde ir, digamos, ¿no? Hay experimentos lindos en la web, si bien, o en paper, si a alguien le interesa esto, de ordenamiento molecular hay para buscar, y con videitos lindos y todo, si quieren preparar después ese tema. Bien, gracias. Bueno. Ok, entonces voy a compartir lo que queda lo que queda de la clase, que poquito, es cortita, pero es importante que de esta parte así ya, la clase que viene, entramos con oscilador paramétrico y con amplificación paramétrica, y ya terminamos la parte de mezclado de 3 o de orden 2, y ya después vamos a hacer unas clasecitas, un par de clases de el modelo cuántico de la susceptibilidad, para que vean en qué casos nos conviene usarlo, qué sé yo. Hasta ahora hicimos todo clásico, o casi todo, sí, todo. Y después de eso vamos a entrar ya a los procesos de tercer orden, y luego de eso con los láseres de pulso y todo lo que nos queda de ultrafaz. Está muy concentrada la materia en los 2 primeros meses, hay como muchos temas y con muchas guías y eso, pero después relaja y van a tener tiempo igual de seguir con la ayuda nuestra. Bueno, sigo, entonces digo, esto para terminar un poco, y ya que la clase que viene empezamos con eso que les dije, selección paramétrica, amplificación paramétrica, que sería el último tema de este bloque y de la guía 3. Bueno, entonces, generación de frecuencia de diferencia. Ustedes me van a decir, esto también se lo dije en la primera clase, bueno, ahora vamos a hacer la frecuencia de diferencia, la frecuencia suma, todo es lo mismo. No es todo lo mismo, y ahora vamos a ver por qué es importante que hagamos generación de frecuencia de diferencia. Bueno, entonces consideremos un medio no lineal con el de efectivo, como sabemos es un medio de susceptibilidad de segundo orden, sin pérdida, lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, sobre el cual inciden ondas omega 3 y omega 1 ahora. Medio raro, es como es una convención tomar así, digamos, después lo van a ver, pero digo, supongamos que entramos con omega 3, con omega 1 en realidad
negativo, y entonces vamos a tener a la salida la diferencia, que es omega 2, que es omega 3 menos omega 1. Esta es la situación. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Bueno, entonces, en realidad vamos a asumir, porque es una situación experimental deseada y que se usa mucho, que el omega 3 es un bombeo. Por ahí voy a poner bombeo o voy a poner pump indistintamente, porque a veces me olvido, pero es lo mismo. Es decir, que esa onda omega 3 tiene una intensidad alta. Entonces, como tiene una intensidad alta, la primera aproximación va a ver que no hay agotamiento de A3. A3, acuérdense que estoy usando la notación última, donde esta es la amplitud compleja, pendiente de Z, de la onda omega 3. O sea que esta que está acá es una cosa fuerte, es un bombeo. Y esto es una cosa débil, o mucho más débil. Bueno, entonces las ecuaciones, estas acopladas, por imitación si quieren, pero digamos, sale de lo mismo, o sea, se puede volver a hacer todo y le va a dar lo mismo, es que la derivada del campo 1, de nuevo, miren esto porque se van a olvidar que estamos haciendo omega 3 entra, omega 1 también entra, pero al revés es menos omega 1, y sale omega 2, omega 3 menos omega 1. Entonces tengo que mirar, a A3 la saco de las ecuaciones acopladas, porque las voy a considerar no dependientes de Z, ¿está bien? Y después me queda la derivada de A1 respecto de Z, con su prefactor, con su omega 1 y su K1, de nuevo, de efectivo ahí clavado, y después esto que se forma con A3 y A2 conjugado, ¿está bien? Porque omega 1 va a ser omega 3 menos omega 2. ¿Está bien? Entonces omega 3 menos omega 2. Y la fase. La fase es K3 menos K1 menos K2. Acá como no aparece el de omega 3, no va a aparecer el menos y omega K. Es siempre con la misma fase. Para A2, lo mismo, el prefactor de, y acá tengo el campo A3 y el campo A1 conjugado, lo mismo, ¿no? Lo miro de acá, por este conjugado, le voy a poner menos. Bien, listo, entonces ahora ignoramos lo que dijimos para la ecuación para 3, y además vamos a considerar phase matching perfecto. O sea que esto lo tenemos igual a 0. K3 es igual a K1 más K2. No, estoy muy mal de la garganta, perdón. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Bueno, acá tengo que resolver estas dos ecuaciones acopladas. Entonces, vamos a tomar la derivada respecto a Z de la B, y como nos va a quedar alguna derivada respecto a 1, después vamos a meter esto acá adentro, ¿no? Esa es la idea, vamos a tratar de resolver. Cuando yo derivo dos veces, me queda una cosa de este estilo, donde esto se deriva por esto sin derivar, y después esto sin derivar por esto derivado, lo que está acá, pero como consideramos que esto no tiene agotamiento, esto se va a 0. Y después, entonces, conjugamos la 610A, me queda así porque la voy a poner acá adentro. Entonces acá estoy resolviendo. Entonces si introducimos esta acá, ¿qué me queda? Bueno, después de hacer algunas cuentitas, pero nada, eso es una álgebra básica, me queda esto. Me queda una derivada segunda de A2 respecto del Z dos veces, por un kappa al cuadrado por el campo A2. Me saqué encima A1 de acá, donde este kappa es todo esto que está acá, que en particular depende de la intensidad del campo A3, con lo cual es bastante lógico, también porque lo consideramos constante, entonces me quedó como una especie de intensidad que va acá. Este kappa no depende de Z, ¿está bien? O sea que esto es una ecuación fácilmente resoluble. Ahora, como este kappa está al cuadrado, todo está al cuadrado, si se fijan un poco, esta ecuación se resuelve con términos del tipo e a la AZ, no I a Z, ¿no? Donde A, digamos, no es imaginario, y E a la menos AZ, por supuesto. Entonces la solución más general es que este campo A2 va a ser algún factor por el seno hiperbólico. Acuérdense que el seno hiperbólico es E a la AZ menos E a la menos AZ, dividido 2. El seno es E a la menos I,
perdón, E a la I a Z menos E a la menos I a Z dividido 2I. ¿Okay? Acá van a ser cosas del tipo no oscilatorio, el tipo exponencial. Entonces me van a quedar seno hiperbólico, coseno hiperbólico con constantes. Esas constantes las voy a determinar con las condiciones iniciales. De nuevo, hacer esto acá es fácil si lo quieren hacer, pero digamos, se nota que da eso, porque esto es un K cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, las constantes van a quedar definidas por las condiciones iniciales y tomamos las usuales, que el campo de omega 2 es 0, porque no teníamos a la entrada, acuérdense que teníamos omega 3 y omega 1, y que el campo de omega 1, o sea, 1 en 0, es un valor fijo, a 1 de 0. Entonces, poniendo las ecuaciones de condiciones iniciales, perdón, en la ecuación esta de acá, me quedo con esto, de las dos soluciones, porque bueno, es 0 en 0, y entonces, después poniendo en 610, el 610A, que tendría que volver para atrás, poniéndolo acá, y integrando a 1, poniendo esta a 2 acá, e integrando a 1, me quedan estos dos campos. De nuevo, si quieren hacerlo despacito ustedes en su casa, bienvenido sea, no es difícil, si no, bueno, lo pueden mirar así por arriba, que es claro cómo da. Entonces, me queda, finalmente, voy a repetir, tenía esta situación que está acá, donde tengo una onda omega 3, que es el pump bien fuerte y sin agotamiento, una onda omega 1, que en nuestra anotación la pongo al revés porque era menos, y tengo, voy a hacer un poquito más arriba, y tengo omega 2, que a la salida, que es omega 3 menos. Esto se llama generación de frecuencia de diferencia, esto está en inglés, ¿no? Generación de FG, lo van a ver mucho en los libros, por eso lo pongo así. Generación de frecuencia de diferencia. Y estas son las amplitudes de los campos en un proceso de FG para phase matching perfecto y bombeo A3 sin agotamiento. Con todas estas cosas tengo estas dos ecuaciones. ¿Y qué son estas dos ecuaciones? Son el campo de omega 1, fíjense que el omega 1 era el que yo ponía acá, que era chiquito. Fíjense lo que va pasando en función de Z. En función de Z tengo lo con la que entré, pero además esto es un coseno hiperbólico, esto son exponenciales, esto crece. Y A2, que era lo que generé, bueno, también tiene sus prefactores, qué sé yo, y también crece, porque es un seno hiperbólico de caseta. O sea que tengo una ecuación, ahora lo vamos a dibujar, en donde yo meto estas dos cosas, esto es un pump que no agota, esto es una onda de baja amplitud que se amplifica. Entonces esto es una amplificación. O sea, a la salida voy a tener también un omega 1 acá. Porque no para, no es que esto se agota, al contrario. Y esto se genera el omega 2 que también sube. Es una situación distinta que a la de, por eso la hacemos, a la de suma. Si uno lo dibuja esas A1 y A2, de nuevo acuérdense que este es un campo que yo ponía a la entrada y este es el campo que yo genero, mezclando con omega 3, acá lo que vemos, en función de Z, sube a uno que empezó con un valor, porque acá es donde entrábamos con un poquitito, pero se hace exponencial, es más, si espero mucho Z, eso crece exponencialmente, y a 2 lo mismo. De nuevo, ¿esto cuando cae? Cuando se empieza a agotar el campo A3, pero va a tardar mucho porque el campo A3 es un campo muy fuerte, a propósito lo pongo como un campo de bombeo. De nuevo, esto es siempre phase matching perfecto, que ahora no nos está interesando el phase matching. Sabemos cómo hacerlo, lo hacemos y ahí tenemos esta situación. Bueno, entonces, tengo una situación distinta que la otra. Entonces, lo que vemos acá es que el campo A1 conserva su fase, si lo miramos acá, conserva su fase, y el campo A2, perdón, se conserva su fase y se amplifica, lo que estamos diciendo. A esto lo vamos a llamar señal, en jerga si quieren, pero vamos a ver ahora que es una cosa que es la amplificación paramétrica que se llama, ¿no? Entonces, en amplificación paramétrica, esto se llama señal, porque es un campo que entré poquito y lo amplifica la interacción no lineal. Y A2 es algo que se genera y que tiene una fase que depende de la fase del pump, que le estoy poniendo que es omega 3, y de la señal.
Bueno, este proceso es el que se llama amplificación paramétrica. Fíjense, voy a volver para atrás, las fases del campo, o sea, acá depende de estas fases, lo que estaba diciendo. ¿Bien? Pero se amplifica, se genera, porque este no se amplifica porque no existía, este se genera. Bueno, entonces, este comportamiento es cualitativamente distinto que para la generación de frecuencia suma. Ustedes van a hacer el problema 3.6, que es la solución, que les va a dar una solución oscilatoria. Acuérdense, teníamos la segunda armónica, que cuando era fuera de phase matching era oscilatoria, teníamos la segunda armónica, que cuando era en phase matching y sin agotamiento era creciente, teníamos la segunda armónica, que cuando era en phase matching, pero con agotamiento, iba creciendo hasta saturar, digamos, lo que vimos hoy, y ahora tenemos la frecuencia de diferencia, que lo van a resolver ustedes, y van a ver que la solución es oscilatoria. Cuando yo ¿cómo es? Considero las ecuaciones acopladas. Este caso de diferencia es muy distinto, es una amplificación. Entonces, quiero que comparen el problema 3, que no es que hay amplificación en todos los procesos, sino procesos de diferencia. Bueno, entonces, ¿por qué crece sin oscilar? Y bueno, porque lo dice la cuenta, pero además porque, fíjese, uno puede pensar que yo tengo el PAM, este es como un esquema de niveles, después cuando veamos la parte cuántica un poquito vamos a hablar de esto, de diferencia de frecuencia. Pero bueno, tengo, de nuevo, estos son virtuales, ¿no? Va hasta un cierto nivel virtual, el omega 3 bombeo, y después tengo este campo que como ya lo tengo presente, de alguna manera me estimula a que sea a esta transición. Y cuando yo tengo un poquito de campo 2, esto me estimula a que sea esta transición. O sea, son procesos mutuamente estimulados, o sea, que no le queda otra, digamos. Eso sería. Entonces, se refuerza omega 1 con omega 2. Esto que estoy diciendo es una cosa con los dedos, pero un poco es la idea, digamos. Entonces, se refuerza uno con otro y ambos crecen exponencialmente, que eso es lo que da la cuenta. Entonces, esto es un proceso que se conoce como un proceso paramétrico. ¿Por qué? Porque yo pongo pongo el PAM, ¿no? Como siempre. Digo, este está siempre. Pongo el omega 1 y, bueno, paramétricamente genero digamos, estos dos. Entonces, y se amplifica la señal del que yo pongo. Entonces, la señal omega 1 se ve amplificada por el proceso no lineal y lo que se llama en jerga la Eidler, que es la que está omega 2, se genera en el proceso. Omega 2 igual a omega 3. ¿Por qué se llama Eidler? Y hay muchas cosas en óptica que, qué sé yo, que son así, no sé quién la puso por primero, pero es como el compañero, en realidad es como el vago, pero es el que está ahí tirado, que mucho no se usa, a veces sí se usa. Entonces, en una amplificación paramétrica tengo el bombeo y la señal, que son los dos más importantes, porque la señal es que se me amplificó, y después tengo un idler, que si quiero lo uso. Entonces, por ejemplo, entonces, de nuevo, lo primero que se le ocurre a un óptico es, bueno, si tengo este material no lineal, que si pongo un pump y pongo un omega 1 me da una amplificación, pongo dos espejos y hago una cavidad. Esto HR significa high reflector, o sea, como ustedes saben que se hace un láser, con alta reflectividad del otro lado puede ser a omega 1 o omega 2, y después entonces voy a tener una señal. Esto es un oscilador, empieza a rebotar acá adentro y voy a tener una flor de señal. Voy a tener señal y voy a tener Idler. Esto se llama OPO, es Optical Parametric Oscillator. Y lo vamos a ver la clase que viene. En la clase que viene nos vamos a dedicar bien a esto, porque es una interacción muy importante. La óptica hoy en día, porque esto te permite, ¿qué te permite esto? Te permite tener mucha sintonizabilidad. Por supuesto, siempre que esto responda. Entonces tenés, bueno, y después vamos a ver cómo se genera esto de las distintas frecuencias, y eso lo vamos a ver. Pero bueno, en principio, quería darles esta interacción de diferencia de frecuencia para que lo tengamos ya visto para la clase que viene, que vamos a ver de lleno estos procesos y estos amplificadores y osciladores paramétricos. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Voy a parar acá. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿O ya cerramos
La teórica a ver, ahí hay una pregunta, no me quedó muy clara en la parte de estados virtuales. Bueno, acordate que nosotros para todas las generaciones de segunda armónica no estamos considerando absorción. Cuando vos tenés estados reales, sí, cuando después vemos la parte cuántica te va a quedar bien, bien claro, pero digo, pensalo ahora igual. Si vos tenés absorción, vos tenés estados reales, tenés el estado fundamental y tenés algún estado excitado que es un estado real. ¿Está bien? Entonces vos tenés transiciones reales, ahí tenés absorciones. Por supuesto que vimos casos en que hay absorciones, pero en muchos casos en la segunda armónica no hay segunda armónica de cualquier mezcla, no hay absorción. Entonces eso es instantáneo entre estados virtuales. ¿Por qué instantáneo? Porque cuando vos tenés un estado real, tenés un tiempo de vida de ese estado. Ya me entran a tallar otras cosas, por ejemplo, lo que veíamos de absorción de 2 fotones. Vos llegas a un estado real, después eso además relaja por fonones, hace otra cosa, y después puede emitir un fotón dentro de un tiempo, en un nanosegundo, 10 nanosegundos, lo que le lleve a ese estado. De hecho, se hace ingeniería para estados, ingeniería, y hacer ingeniería de los tiempos de vida. Pero bueno, más allá de eso, vos no necesitas eso. Nadie dijo que necesitaras eso para generar segunda armónica o cualquier mezcla de frecuencias. Eso significa que vos, si lo ves, como estuvimos siendo todo clásico, no pensamos nunca en eso, pero si lo ves desde el punto de vista cuántico, es como si tuvieras estados virtuales, que se usan mucho en la cuántica, estados virtuales, o sea, estados en donde vos no tenés, el tiempo de vida es cero, si querés. Vos no te quedás ahí, el electrón no se queda ahí, nada. Entonces, pero sin embargo tenés, y son todos procesos coherentes, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por supuesto, después cuando veamos la parte cuántica, vamos a tratar de aclarar todo esto, porque ahora solo hicimos una visión clásica, no pensamos en esto. Pero a veces hice algunos dibujitos, y bueno, eso sería un poco dicho rápido, pero lo vamos a ver justamente. De hecho, cuando hagamos láser vamos a tener que ver el material con material cuántico, pues vamos a tener que analizar los niveles y todo eso, ¿está? Pero hasta ahora, pero si lo pensamos, es eso. Si lo pensamos ahora, habiendo tenido solo una visión clásica, es un poco eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, cerramos la teórica para que se grabe. Bueno,